Hoy estamos ni más ni menos que con un amigo de la casa, el señor Alejandro Jiménez, es historiador y escritor. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora que lo vean. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo andan? Bien, acá un poco promoviendo este nuevo hijo, ¿no? Eso tan manido que se dice de que plantar un árbol, ¿no? Escribir un libro y tener un hijo. Porque yo todo lo he hecho, así que en sentido está he cumplido. Muy bien, está muy bien. Sí. ¿Dónde se puede conseguir, vamos por partes, como dijo Jack, dónde se puede conseguir esta obra de arte que tenemos acá? En librerías, ¿no? Ya lo está distribuyendo UCI. Siempre hay toda una mecánica con respecto al tema de libros. Primero los dueños de librería reciben un libro, se les parece bien, ¿no? Piden más o piden, bueno, también mandame tantos o cuantos y bueno, está llegando a librerías, seguro. Si quieren tenerlo más rápido, seguro está en librería El Galeón, porque el libro es una edición de El Galeón, que es una librería de anticuario que está frente a la Plaza Independencia. Y allí pueden encontrar el libro seguro porque es precisamente el editor Roberto Catal. Perfecto. No vamos a expoliar el libro porque queremos que obviamente lo adquieran, pero una consulta que todo el mundo debe tener es ¿por qué surge esta breve historia de Montevideo? O sea, ¿desde dónde nace esta idea de este libro en particular? Bueno, yo soy historiador, soy profesor de historia y egresado del IPA, soy historiador y incursioné en el periodismo también algún tiempo. Trabajo en el MEC, todavía tengo un cargo en el Ministerio de Educación y Cultura. Trabajé muchos años en museos también, vinculado al patrimonio. Y por allá por el año 96 se me ocurrió empezar a escribir, ¿no? O sea, los docentes decimos que es algo así como, o algunos docentes que tenemos esa doble facetas. Beta, ¿no? Que es ser docente de aula, que me encanta, pero que a su vez en estos momentos me estoy jubilando, o sea, de docente de aula, y de docente ya a otro nivel, ¿no? Cuando alguien, como ahora que estamos hablando de historia frente a un micrófono, frente a una cámara, o escribiendo un libro, es otra faceta, la cual uno incursiona en la historia como forma de divulgación, ¿no? O sea, trasciende el aula para llegarle a otros públicos, y es un poco lo que uno hace, y en este caso es otro, tengo cuántos libros, más de 10, y este libro es una reedición de el primero de 2003, que tuvo prólogo de Mariano Arana, el ex intendente de Montevideo, fallecido hace poco, y que mantuvimos en esta edición, porque precisamente como homenaje, que está dedicado a él precisamente, y después en 2013 lo reeditamos. Y después ahora íbamos a reeditar el año pasado, y después dijimos, bueno, esperamos a los 300 años. Digo, el año pasado, sin saber que iba a haber toda esa polémica de los 300 años, bastante estéril, además, o sea, en el sentido de que los que estudiamos historia sabemos que fue un proceso fundacional, no hay una fecha concreta. Si a ustedes les pregunto, ¿alguna vez en la escuela celebraron la fecha fundacional de Montevideo? No, ¿por qué no hay? Sí, claro. Yo recuerdo durante la dictadura, el año 76, cuando se celebraron, los militares les ocurrió celebrar los 250 años. Y bueno, fue la única vez que yo vi que se celebraba. Después ya no hubo celebraciones, porque no tiene una fecha concreta. Es un proceso fundacional, ¿no? Que surge cuando los portugueses invaden la bahía, invaden lo que es la bahía de Montevideo, un puerto natural importante. Bruno Mauricio Zavala, ¿no? Va precisamente desde Buenos Aires, era el gobernador de Buenos Aires, era un vasco, venía recibiendo la orden desde España, del rey Felipe V, de que había que poblar y fortificar esta bahía. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar que los portugueses la tomaran. Hay que acordarse que esto era el límite, la frontera entre los imperios. Y ahí es que casualmente Zavala va dilatando esa fundación, porque los comerciantes vascos que estaban en Buenos Aires le decían que podía llegar a competir ese puerto, que era mejor puerto natural, y que era premonitorio eso, porque efectivamente después sucedió la lucha de puertos, y además
nuestra localía o nuestra autonomía, ¿no? Y nuestro sentimiento de montevideanos, que a nosotros, ¿qué nos pasa cuando jugamos al fútbol? Ahora nos enfrentamos en el fútbol. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que contra los porteños siempre, no tanto con las provincias, ¿vieron? Es contra los porteños la pica. Sí, siempre, o sea, porque hay una vieja raíz histórica que queda precisamente marcada en ese enfrentamiento. Bueno, al final vinieron los portugueses, se instalaron a fines del 1723, Zavala tuvo que venir, desalojar a los portugueses y empezar ese proceso fundacional que era, por supuesto, empezar a fortificar, empezar a poblar. Van los primeros 34 porteños, que eran muchos familiares de Artigas, ¿no? El abuelo Artigas fue uno de los primeros cabildantes. Y, por ejemplo, Carrasco, acá estamos en Carrasco Norte, ¿no? La zona, la gran estancia de don Sebastián Carrasco, era esta zona, de ahí toma el nombre. Y después vienen los canarios, que vinieron en dos tandas, 1726, 1729. El reparto de solares, que lo hace Pedro de Millán. Y después, por supuesto, lo que es las fiestas, que tienen que ver con la ciudad, San Felipe y Santiago de Montevideo, que son los santos patrones, que es 30 de abril, 1 de mayo. Y el 1 de enero de 1730 se instaura el cabildo, porque no podía haber población del Imperio Español sin gobierno, y el gobierno criollo era el cabildo. Por eso es que ahí se considera terminado ese proceso fundacional de 6 años aproximadamente. Muy bien. Este libro parece ser un sueño, y hablando de sueños, mi estimado. No sueñes con tus metas, conquistalas. Entrenamientos personalizados a la medida de tus necesidades. Montevideo y Ciudad de la Costa. La Posta recomienda a Pablo Orges, entrenador personal. Seguilo en Instagram como entrenador.pabloorges. Teléfono 094-130-260. ¿De dónde son las imágenes que vemos acá en el libro? Bueno, imágenes que tiene como 120 fotos en blanco y negro, muchas del CDF, Centro de Fotografía de Montevideo, lo recomiendo. Pueden acceder libremente, ingresan a las imágenes, hay una página, ¿no? Entran al catálogo, muchas de ellas son de ahí. También tenemos otras fotografías, tenemos planos, tenemos mapas, tenemos grabados también, pero a su vez en esta edición, que además innové con más de una cosa, invité a algunos amigos, colegas a escribir. Gerardo Pérez Muniz, que escribió sobre, que además es otro comunicador. Le mandamos un abrazo. ¿Lo conocés a Gerardo? No, pero le mandamos un abrazo igual. Sí, es no, porque es comunicador, está en El Espectador y está en Del Sol. Y Gerardo, hablando historia también, por supuesto. Gerardo habló sobre qué es un barrio de Montevideo. Mariana Raba de Lepiane sobre la moda entre segunda mitad del siglo XIX y principio del XX. Y Leonard Mattioli, que es sociólogo especializado en urbanismo, habló sobre las plazas, las nuevas plazas, como espacio de convivencia que tiene la ciudad desde que empezó este siglo, como la Plaza Sereñi, la Plaza... claro, las nuevas, sí, las contemporáneas, ¿no? Las contemporáneas porque el libro llega hasta hoy, claro, ¿no? O sea, evidentemente hay una proyección que siempre tratamos de hacerlo hasta el día, como quien dice, hasta que cuando sale la edición. Y a su vez innovamos también en fotocolor, que nunca habíamos, esto sí que nunca lo habíamos hecho. Es Marcos Cataldo, que es el hijo del editor, es un fotógrafo profesional y a gran nivel estas fotos, entonces acá estoy mirando. Y qué fotos, qué calidad, Puente ya las van a ver, compren el libro y lo van a ver. Ahí está, los puentes de la Barra Santa Lucía. Esto es una gran foto desde el Parque Posadas, ¿no? Donde se puede ver, por ejemplo, la residencia presidencial de Suárez y Reyes, está por allí. También la Casa de Soneira, la iglesia de los capuchinos, los padres capuchinos en el Prado, el Cerro. Y otros barrios porque ustedes cuando viajan, por ejemplo, hemos perdido con la tecnología el hábito de la postal. ¿Vieron que la postal? Sí. Ganó. ¿Por qué? Porque sacamos fotos. A mí me gusta sacar fotos. Claro, pero a su vez la postal se ha perdido, porque antes uno sacaba fotos. Vos sí, la postal que mandábamos de la regalo. Mirá, fui a Miami. Claro, lógico, sí, porque eso la existe foto más. de uno
que saca uno nunca tiene una, salvo que sea un entendido o que tenga una afición por la fotografía y tenga una cámara importante. Sí. O se dedique a eso. Ahí está, o se dedique a eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, el turista que venga, que quiere ver el libro, dice, qué bueno esto. Y a su vez se lleva fotos modernas. Por ejemplo, está el Palacio Legislativo, está en construcción, acá, justo acá ahí. Grandes gracias haber construido eso. Grandes gracias haber construido eso lleno de gente que no debería estar ahí. Bueno, y por otro lado, está el Teatro Solís. Acá el Teatro Solís, acá el Solís también está en construcción, en el caso de el Palacio, y actualmente, o sea, un poco la idea esa de que el turista, por ejemplo, ahí es un guiño al turismo. Durante 10 años fui asesor del Ministerio de Turismo, estuve con el ministro Lescano, que es la ministra Kechichian. A él sí le mando un abrazo porque lo conozco, hincha de Liverpool igual al que negro, yo. Él fue el que me llevó al ministerio. Yo soy funcionario del MEC, pero fui en comisión a trabajar en el turismo cultural. Porque hay que tener en cuenta que yo no era algo que me entusiasmara, pero ahora me entusiasma porque si queremos vencer lo que en el ministerio se llama la estacionalidad o desestacionalizar el turismo, que no sea solo de 3 meses, una temporada como pasa siempre, que lo que tenemos que hacer es generar otros productos y entre ellos el producto cultural y mostrar la cultura, mostrar. El libro también va a lo que es no solo el patrimonio material, sino lo inmaterial, o sea, mostrar el candombe, mostrar el tango, mostrar las tradiciones que tenemos. Justo en el día de ayer estuve haciendo una columna en la radio con el tema de los diarios, cómo se ha perdido el hábito de leer el diario papel, y los diarios están desapareciendo en papel. Esa es una tradición también, ¿no? El canillita con el diario bajo el brazo, o voceando, o subiendo un ómnibus, y cuando uno subía, la gente ahora sube uno y lo ve. El teléfono. Con el teléfono, y ahí era leyendo el diario, se vendía un diario de mañana y otro de tarde, ¿no? Precisamente se compraban en las casas 2 diarios. Todo eso es patrimonio inmaterial, lo mismo que, bueno, que la música, lo mismo que distintas manifestaciones culturales que el libro intenta rescatar en esta edición. Está bueno. Y lo otro que me gustó es que este libro no tiene nada librado al azar, mi estimadísimo. Porque hay cuestiones que no se pueden dejar libradas al azar. Descubrí lo que el futuro tiene posta preparado para vos. Con tarot y magia encontrarás la claridad necesaria y orientación. Seguilos en Instagram como Tarot y Magia con AA. Teléfono 092-157-172. Veo también que tiene reseñas históricas, que es interesante, obviamente, esos historiadores, obvio que tu toque lo ibas a dar. Vamos a hablar no tanto de lo historiador, sino yo quiero tu opinión personal. Acá nadie nos ve, nadie nos escucha. No, estamos entre nosotros. Sí, dale. ¿Qué opinás vos de la metamorfosis que ha tenido la ciudad desde hace 100 años? No te voy a ir acá. 100 años al día de hoy, no solamente de lo estructural, sino desde lo social. ¿Qué opinás vos? Yo creo que hay periodos, hoy recién hablábamos fuera de micrófono de todo el tema de la turización de alguna zona, incluso zonas centrales, uno que ve. Pero por otro lado, y de una gran cantidad de conflictos que tiene la ciudad, últimamente hemos tenido el tema de la ciclovía, el tema. ¿Estás de acuerdo con la ciclovía con relación a este libro que vos escribiste? Yo no voy a. Yo la menciono la ciclovía. Yo creo que hay que esperar. O sea, la historia, para abrir un juicio de valor, a veces hay que esperar, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo como principio, como uno ve una película, por ejemplo, le está mirando una serie y digo, una ciclovía. Veo una ciclovía y ahora le llama la atención. ¿Por qué? Claro. Porque la veo acá también muy parecidas en ciudades de Europa. Pues yo lo que creo que eso que estamos hablando son los conflictos que tiene la ciudad. Y yo para este libro estuve haciendo un poco una composición con respecto a los conflictos. Y voy a empezar en 1868. ¿Y por qué? Porque ahí se instala el tranvía por primera vez en Uruguay, en Montevideo, de caballitos, ¿no? Por supuesto que pusieron el grito en el cielo los que tenían carruajes, porque les sacaban su clientela. Exacto. Y llegaron a levantar las vías, a atentar contra las vías por donde circulaba el tranvía, y hubo que poner en cada unidad de transporte un policía.
Estamos hablando de 1868. Ya había quilombo, 1860. Claro, es un conflicto. Porque la ciudad genera conflicto. Porque el lugar donde convive la gente genera conflicto. Tal cual. Unos años después viene la electricidad. Entonces ahí fueron los que vendían alfalfa, los que vendían caballos, ¿no? Y después vino el petróleo. Ya por ponerle 1912, 13 empiezan las primeras experiencias de ómnibus con petróleo, ¿no? Uh-huh. Los primeros autos llegan a principios del siglo XX. Y bueno, y ahí otro conflicto, porque se enfrentan con los tranvías. Sí. Y hay que ver las fotos y películas, que hay también alguna película, cómo juegan carreras por 18 a ver quién llega primero a la parada. Era un peligro andar allí. Hoy dicen, sí, qué peligro. Eso era tremendo. Y lo más increíble fue cuando en 1951, muchos montevideanos, un grupo de montevideanos, juntó firmas para plebiscitar el precio del boleto. ¿Mirá? En 1951 hubo un plebiscito que se llamó del Vintén. Ustedes son jóvenes y, bueno, yo no llegué tampoco a ver el Vintén ni a pagar el boleto a Vintén. Estaba hablando de 1951. Yo nací 10 años después. Pero en el boleto, otros tiempos, valía 80 centésimos. Que quiere decir que o sea, un vintén eran 20 centésimos, porque un peso eran 5 vintenes. Y, pero durante años, ¿no? Mi papá, que falleció en enero a los 97 años, decía, los boletos duraban años. Sí, sí. Bueno, juntaron firmas unos ciudadanos, se presentaron en la Corte Electoral y plebiscitaron y ganaron ese plebiscito, por lo cual la intendencia del ingeniero agrimensor Germán Barbato, otro nombre de calle. Conocido. Sí, ahí siempre me acuerdo de María Emilia Pérez Santarcieri, que ustedes seguramente la conocen, historiadora de Montevideo, que dice qué importante que era la gente antes, que todos tenían nombre de calle. Y bueno, y dice, obviamente en broma, y se plebiscitó y la intendencia tuvo que echar para atrás y volver a los 80 centésimos el precio del boleto. Otra época, o sea, donde la gente ejercía de verdad el poder ciudadano y bueno, decía, a mí no me gusta esto. Claro, pero ahora lo sigue ejerciendo los plebiscitos que vamos a tener, hay como 7 en las próximas elecciones. Dios te oiga, yo estoy de acuerdo con los plebiscitos, estoy de acuerdo con la democracia directa. Hay que, sí, sin duda, y esa vez es un ejemplo que hasta hoy se menciona, de democracia directa, en la cual gana, además de las cosas más curiosas es que, bueno, por supuesto que Germán Barbato era el intendente y el protagonista fundamental del Partido Nacional, porque fue el Partido Nacional que promovió esa consulta, ¿no? Fue un connotado edil de apellido Penades. No sé si les suena también, o sea, como ven ustedes. No. Carlos María Penades, el abuelo del ex senador. O sea que, como ven ustedes, los conflictos siempre existieron en la ciudad y es parte de tratar de solucionarlos siempre pacíficamente, ¿no? Sí. Y con articulación, en este caso, por ejemplo, hoy se da que la Intendencia de Montevideo es de un partido y el gobierno de otra, la Comisión de Patrimonio. Esta ciclovía de la Rambla, es bueno que se hayan reunido y que hayan dicho, bueno, esto sí, esto no, papá, se pusieron de acuerdo, está. O sea que cuando se baja la caña, hay que tener en cuenta de que todos en esa ciclovía estuvieron de acuerdo. Claro, sí. De más o menos hay consenso. Porque creo que las cosas en la ciudad se deben hacer de esa manera. Incluso la Intendencia en los últimos años ha impulsado eso que se llama el presupuesto participativo, en donde pueden presentarse proyectos para hacer una plaza, Eso está bueno también, porque la gente puede realmente opinar y puede decir, ¿no? O sea, sí, de esto, no quiero lo otro. No está pasando en estos momentos con algunos lugares de Montevideo, que hay que decirlo, que están todavía sin resolver, ¿no? El dique Maguá, allá en la Rambla Sur. ¿Qué pasa con eso? Se iba a privatizar, iba a haber allí una terminal de buquebús, ¿se acuerdan un momento? Después un parque. El Club Neptuno, ¿no? Allá en la Rambla también está, que no se sabe qué va a pasar. La estación de AFE, espectacular lugar para hacer un centro cultural. Ambos 3 puntos espectaculares. 3 puntos espectaculares. Ahí. ¿Y saben cuál es el problema? O sea, depende de todos, porque de alguna manera u otra el gobierno central y el gobierno nacional, los gobiernos departamentales tienen que ver con, de alguna manera, y es difícil ponerse a veces de acuerdo. Y que salga inversión, ¿no?
no siempre del Estado. O sea, ¿por qué no el privado invirtiendo en ese tipo de iniciativas que en definitiva son ciudadanía, ¿no? Generar ciudadanía, ¿no? Generar un espacio amigable, ¿no? Hablábamos hoy hay un ejemplo de plazas que en el libro lo aborda Leonardo Mattioli, plazas para la convivencia, o sea, espacios para la convivencia, claro, que en definitiva vayan en contra de lo que tú me preguntabas recién, de la tuburización, sí, o sea, que sean un aporte más a tratar de combatir ese tema, ¿no? Venimos de una madrugada realmente muy triste con todo este tema, sí, ¿no? Con un tema deportivo incluso. Sí, que la sociedad está muy picada. Claro, está picada, pero muchas veces pasa porque precisamente eso, porque hay distintos temas y ahí entra todo. O sea, sí, sí. Y la ciudad sufre con esas situaciones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, digo, cuando me preguntan, yo digo, bueno, para mí sigue siendo el mejor lugar para vivir, digo, ¿no? Porque nosotros tenemos conflictos, pero en otros lugares, yo tengo, digo, que no me escuche ningún brasilero y ningún paulista. Tengo un hijo que vive en San Pablo. Y cuando voy a San Pablo, voy con mi señora y me dice, papá, mirá que esto no es Montevideo. Sí, por el ruido, la movida, el quilombo. La salida de noche. Sí, sí, o sea, sí. Que acá todavía sigue, pero ahí... sí, sí, es complicado. San Pablo es una ciudad muy grande y hay otras ciudades. O sea que tenemos todo para ser un tamaño razonable. San Pablo tiene 15 millones de habitantes, ¿no? Uh-huh. O sea, Buenos Aires, miramos enfrente. Sí, tienen también millones de habitantes. Nosotros tenemos un tamaño razonable como para poder, generar o seguir mejorando y superando los problemas que tenemos. Ojalá podamos evolucionar un poco más. Sí. Alejandro Jiménez, no te robo más tiempo. No, por favor. Ya sabemos, esta obra de arte me llamó mucho la atención, lo hablé con Jorge enseguida el formato, ya lo hablé con Alejandro, me gustó pila. Para cambiar un poco la amadora también. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, te esperamos en cualquier otro momento de la historia, porque esto... muchas gracias. Sí, dale, a las órdenes. Y yo sé que a veces hay gente que me dice, pero está complicado para la biblioteca, porque los otros libros en general son verticales. Digo, ponele. Pero ese es un diferencial para que uno lo tenga en cuenta. Ese que es distinto. Evidentemente. Claro, gracias. Muchísimas gracias por haber venido.